Hubo un tiempo en que la vida de esta mujer estaba marcada por el vacío, el pecado y la huida de sí misma. Muchos habrían pensado que aquella mujer estaba ya perdida para siempre, pero la gracia de Dios puede abrir el camino incluso en el corazón más herido. Esta es la historia de una caída profunda, pero también de alguien que se levantó con un regreso todavía más grande. Ella es Santa María Egipciaca, la mujer que encontró a Dios en el desierto, y esta es su historia. María Egipciaca, entre arena y dolor, la mujer que estaba perdida encontró la paz de Dios. Na, 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 na. Na, 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 na. Según narran las crónicas, su nombre era María y provenía de Egipto. Su historia no comenzaba en el desierto, sino en el extremo opuesto, en una vida desordenada, marcada desde muy joven por la libertad mal entendida. Apenas salida de la niñez, abandonó su hogar y se entregó sin medida a una existencia dominada por pasiones. No buscaba amor ni verdad, ni siquiera la felicidad. Buscaba una forma de vivir sin límites, y en ese intento terminó perdiéndose a sí misma. Su vida, lejos de edificar, arrastraba también a otros, como si el vacío necesitara multiplicarse para no enfrentarse a su propia oscuridad. El viaje a Jerusalén. Sin embargo, incluso en medio de ese extravío ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su historia. María se unió a un grupo de peregrinos que viajaban hacia Jerusalén, pero su intención no era espiritual, no iba movida por la fe ni por el deseo de encontrarse con Dios. Su corazón seguía buscando lo mismo: distracción, placer, evasión. Llegó así a la ciudad santa, al lugar donde tantos iban a encontrarse con la redención, sin saber que ella estaba a punto de enfrentarse por primera vez con la verdad de su propia alma. Aquí sucede algo increíble. Al intentar entrar en el santo sepulcro donde los demás peregrinos accedían con recogimiento, María sintió algo que no podía explicar. No había puertas cerradas, no había guardias que la detuvieran, pero una fuerza invisible la rechazaba. Intentó entrar una y otra vez, y el rechazo fue aún más claro. No era el templo que se cerraba, era su vida que no podía cruzar ese umbral. En ese instante la superficialidad desapareció, la risa se apagó, y lo que quedó fue una verdad que no podía ignorar. Su alma estaba esclavizada por el pecado. Entonces lloró, pero no como antes. No era un llanto superficial ni momentáneo. Era el llanto de quien por primera vez se veía a sí misma sin máscaras. En medio de ese derrumbe, levantó la mirada y encontró algo inesperado: una imagen de la Virgen María. No fue un simple objeto devocional. Fue una presencia que la confrontaba sin destruirla, un contraste espiritual entre lo puro y lo impuro, una mirada maternal que con una mezcla de verdad y misericordia que solo una madre puede sostener. María, arrepentida, cayó de rodillas y pronunció una súplica que contenía todo su ser. Si le era permitido entrar, si se le concedía esa gracia, abandonaría su vida de pecado y se entregaría a una existencia de conversión. No hubo palabras audibles, pero sí una certeza interior, como si su oración hubiera sido acogida. Se levantó y volvió a intentar entrar, y esta vez el camino se abrió. Cruzó el umbral, no como quien visita un lugar de turismo, sino como quien atraviesa una frontera interior. Dentro del templo permaneció largo tiempo, llorando, orando, pidiendo perdón. Y en ese encuentro silencioso comprendió que la conversión no era solo un instante, sino un camino de vida. Así inició su llamado al desierto. Fue entonces cuando en la oración percibió una invitación clara: más allá del Jordán encontraría la paz. No era una metáfora, era un llamado concreto. Y María, sin volver atrás, obedeció. Abandonó Jerusalén, cruzó el Jordán y se internó en el desierto. No llevaba consigo seguridades, ni planes, ni recursos, solo una decisión: no volvería a su vida anterior. La batalla interior. Lo que siguió no fue una historia fácil ni idealizada. Durante años, largos años, la batalla fue intensa. El desierto no le santificó automáticamente. Por el contrario, la confrontó con todo aquello que llevaba dentro. Durante 17 años, según la tradición, fue atormentada por recuerdos, deseos, tentaciones persistentes que la intentaban regresar a Egipto, a retomar la vida que había dejado. Su cuerpo sufría por el calor insoportable del día y el frío penetrante de la noche. El hambre, la sed, la soledad, todo parecía conspirar contra su decisión. Pero no estaba sola. Aquella a quien había invocado en la puerta del templo no la abandonó.
la intercesión de la Virgen María se convirtió en su sostén en medio de la prueba, y poco a poco, en un proceso lento y real, la gracia le fue transformando lo que el pecado había deformado. El desierto dejó de ser solo un lugar de lucha y se convirtió en un espacio de encuentro. El silencio dejó de ser vacío y comenzó a llenarse de la presencia de Dios. La mujer que había vivido para huir de sí misma finalmente empezó a habitar su propia alma. Pasaron los años, décadas enteras en esa vida oculta, hasta que Dios quiso que su historia no quedara enterrada en la arena. Durante una de sus peregrinaciones de Cuaresma por el desierto de Judá, el monje San Zósimo se encontró inesperadamente con aquella mujer consumida por el sol, el ayuno y la penitencia. Se sentó con ella a platicar y entre más le escuchaba, más comprendía que no estaba frente a una simple ermitaña, sino ante un alma profundamente transformada por la gracia de Dios. Aquella que un día había vivido esclava de sus pasiones, ahora hablaba con una paz y una claridad espiritual que dejaron al monje profundamente impresionado. En ese encuentro se reveló no solo a una penitente, sino una obra terminada por la gracia. Antes de separarse, ella le pidió algo sencillo y al mismo tiempo profundo. Le pidió a San Zósimo que regresara y le llevara la Sagrada Comunión. No buscaba reconocimiento, no buscaba ser conocida, solo quería unirse a Cristo en comunión. Así ocurrió el último encuentro. El monje volvió en el tiempo indicado y le llevó el cuerpo del Señor. La Eucaristía fue su alimento final, el culmen de una vida que había pasado del pecado a la comunión plena. Quedaron de encontrarse nuevamente en la Pascua, pero cuando Zósimo regresó, la encontró tendida sobre la arena. Había muerto y junto a su cuerpo un mensaje sencillo. Había partido a la eternidad después de haber recibido la Eucaristía, pidiendo solamente oración y sepultura. Zósimo quiso enterrarla, pero no tenía herramientas, y entonces, según la tradición transmitida, ocurrió un signo que sobrepasa la lógica humana. Un león apareció y con sus garras abrió la tierra para darle sepultura, no como un espectáculo, sino como un simbolismo silencioso de algo más grande. Aquella vida que antaño se entregó a las cosas del mundo había sido transformada hasta el punto de que la creación misma parecía rendirle honor. Así terminó la crónica de una mujer que no nació santa y que no tuvo un comienzo ejemplar, que no fue modelo en su juventud, pero que se dejó alcanzar por la gracia y no volvió atrás. Su historia, transmitida por la tradición de la Iglesia en torno al siglo V, no pretende ser solo un relato, sino un testimonio vivo, que no hay miseria humana que no pueda ser transformada, ni un desierto tan árido donde Dios no pueda hacer brotar la vida. Desde aquel tiempo, cuando la Iglesia aún consolidaba su caminar en medio del mundo, los cristianos ya confiaban profundamente en la intercesión de la Santísima Virgen. Y en esta historia de María Egipciaca, esa confianza no aparece como teoría, sino como experiencia concreta. En aquel templo, ya quebrada y sin excusas, levantó su súplica hacia la Virgen. No pidió riquezas ni escapar de las consecuencias de su vida, pidió algo más profundo, una oportunidad para cambiar. Y aquella súplica no quedó sin respuesta. No es casualidad que figuras como San Alfonso María de Ligorio, junto con muchos otros predicadores y escritores cristianos, hayan narrado y difundido su vida a lo largo de los siglos. En María de Egipto encontraron un ejemplo contundente de lo que puede obrar la gracia en el alma que parecía perdida. Su historia se convirtió así en una enseñanza viva dentro de la Iglesia, que no existe pecado tan grande que Dios no pueda perdonar cuando hay un arrepentimiento verdadero. Después de décadas de soledad y combate en silencio, aquello que más anhelaba finalmente llegó: Cristo en la Eucaristía. Al final, su vida no es una historia de huida, sino de regreso. No es una vida de impureza, sino de pureza. Un regreso lento, doloroso, pero definitivo, hacia aquel que nunca dejó de esperarla. Y quizá esa sea la razón por la que su historia sigue conmoviendo después de tantos siglos, porque María Egipciaca nos recuerda que nadie está demasiado lejos para volver a Dios, y nos confronta a entrar al santuario de Dios no solamente con los pies, sino con el corazón. Si este video te gustó, te invito a compartirlo con tus seres queridos, que el testimonio de Santa María Egipciaca no se quede solo en una historia que admiramos desde lejos, sino que nos impulse a volver verdaderamente a Dios.
que su vida nos invite a una confesión sincera, a levantarnos de nuestras caídas y a reencontrarnos con nuestro amado Jesús en la Eucaristía, tal como ella lo anheló y lo vivió en el último día de su vida. Santísima Madre María y Santa María Egipciaca, rueguen por nosotros quienes acabamos de escuchar esta historia. Donde el viento arrastra el polvo y los años se van, no es relato de mercaderes, ni de seda, ni de sal. Es mi alma que busca su herencia celestial. Bajo un sol que calcina la roca, donde el aire parece quemar, dejé un rastro que el tiempo no borra, un camino directo al altar. Yo huía de todo y de nada, escapando de un viejo dolor, con la vista perdida y cansada, sin saber que me hallaba el Señor. 3 intentos frente a la entrada, 3 muros que no pude cruzar. No era piedra lo que me frenaba, era el peso de tanto pecar. Pero entonces miré hacia lo alto, una imagen me dio claridad, y mi llanto borró mi pasado, abriendo la puerta a la verdad. Voz en el desierto, llámame, cuando el fuego empiece a arder en la arena que quema los pasos en sos, enséñame a creer. Luz en la distancia, guíame más allá de mi perdición, que este suelo de sed y castigo sea gloria y sea redención. 17 inviernos de frío, 17 veranos de sed, en el medio de un mar de vacío, Dios me mantuvo de pie, sin ropaje, sin lujo, sin nada, solo el cielo por techo y hogar. Soy la guerrera que fue perdonada y ya nunca volví a mirar atrás. Un testigo cruzó la llanura para ver lo que no comprendió, que en mi vida más seca y más dura también encontré el amor de Dios. Pan del cielo selló mi destino, en el polvo quedó mi mortal, pues mi alma encontró su camino. No fue por mi fuerza, no fue por mi orgullo, fue el perdón que transforma mi vida, el que vence a la eternidad. Voz en el desierto, llámame, cuando el fuego empiece a arder en la arena que quema los pasos, enséñame a creer. Luz en la distancia, guíame más allá de mi perdición, que este suelo de sed y castigo sea gloria y sea redención. Siglos la arena se mueve, pero el cielo recuerda a Dios.